Y entonces, mi gente, ¿cómo me les va? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal están después del último episodio de Welcome to Derry? Vean, yo les voy a ser muy sincero, muchachos. Yo no soy mucho de series, pero HBO tiene unas chispas, tiene una varita mágica, tiene un yo no sé qué para sacar unas minas de oro que yo con ellos siempre aplico la excepción a mi regla. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque precisamente vamos a hablar de It Welcome to Derry. Así que contextualicemos rápido porque esto es así de una. It Welcome to Derry es una serie basada en la novela It de Stephen King. Está desarrollada por los hermanos argentinos Andy y Bárbara Muschietti, quienes trabajaron en las dos primeras películas anteriores del payaso asesino, junto a Jason Fox, quien ha trabajado como actor en Los Soprano, Mafia, La La Land y como escritor en La Era de Hielo 4 y una película de Minecraft. Está protagonizada por el siempre bien lucido Bill Skarsgård, la hermosísima, divina, espectacular, maravillosa, impresionante Taylor Page y la camada de los pequeños Blake Cameron James, Ariane Cartaya, Clara Stack, Amanda Christine, Matilda Lawler, también está Chris Chalk y bueno, entre muchos más. La serie llegó con la misión de expandir uno de los universos de terror más reconocibles de la cultura pop y de darle un merecido trabajo a uno de los personajes más icónicos de Stephen King. Por esto, cuando te dicen que van a volver a exprimir el legado de Pennywise, las preguntas sí o sí son inevitables. Que si de verdad hacía falta, si lo hicieron bien, si era necesario... Bueno, un montón de preguntas que yo sinceramente creo que todas fueron respondidas de manera positiva. Porque para mí pasaron la prueba sobradísimos. Quedé muy satisfecho con el trabajo que se hizo en esta serie porque lograron levantar muchas cosas que se habían caído en la segunda película que, vamos a ser sinceros, fue nefasta. La serie nos va a mandar algunas décadas atrás a los acontecimientos que ya conocemos en las películas, en una versión de Derry donde el mal todavía se está gestando, pero sus raíces ya están profundamente incrustadas en cada rincón del pueblo. La premisa es sencilla. Explorar cómo la ciudad misma se va transformando en un caldo de cultivo para los horrores que definirán su futuro. Aquí no seguimos a los perdedores, sino a un grupo de niños completamente nuevo y a varios adultos que, sin saberlo, están atrapados en una maquinaria de traumas, violencia y muchísimos secretos. Todo esto mientras Pennywise empieza a despertar. Además, la serie se usa como puente para conectar más directamente el universo televisivo / cinematográfico con la mitología más profunda de Stephen King. Esa mezcla de precuela, reinterpretación y expansión del lore es lo que define a Welcome to Derry, porque no intenta reemplazar a las películas, sino que quiere explicarnos el terreno donde Pennywise florece. Welcome to Derry no es una serie hecha para provocar espantos nivel tirar el televisor por la ventana. No, señor. Más bien juega a que uno se sienta inseguro, se sienta vigilado a costa de las miles de posibilidades en las que el payaso puede manifestarse, aunque en un principio no esté pasando absolutamente nada. Tenemos el mejor ejemplo en la intro, que es una de las más icónicas que ha sacado cualquier serie de terror en los últimos años. A smile is something special, a ribbon is something rare, so I'll be special and I'll... Terminar de ver un prólogo de Pennywise cometiendo una de sus tantas vulgaridades para escuchar después esa música infantil retorcida mientras desfilan imágenes de todos los desastres de It en Derry, te deja claro que aquí el miedo es un mix de lo visual y lo psicológico. Se mezcla el tono bizarro en un ambiente infantil queriendo volverte un cómplice involuntario del delirio. Y para notarlo tampoco es como que tengamos que esperar mucho. La serie tiene su apertura con un primer episodio que planta bien este tono y la trama de toda la película. Proyecta los problemas de la trama central y abre las subtramas del dilema racista de la época y el secretismo que hay en la base aérea. También es un buen aperitivo para conocer a varios de nuestros protagonistas, con un mensaje fuerte y claro desde su inicio. Los protagonistas no son ni los niños, ni los militares, ni ningún otro adulto. El protagonista es It y nadie más que él.
Tanto así que a lo largo de la serie da la apariencia de que no estamos acompañando a un grupo destinado a crecer, sino un grupo destinado a ser devorado. La atmósfera permanentemente te tiene alerta porque nadie está 100% seguro aquí. Estamos hablando de una condena a la muerte implícita que se traslada de plano a plano. Ya desde el inicio se nos hace saber que muchos personajes queridos iban a morir. La serie no se molesta en protegerlos ni un poquito, y tampoco los vende como héroes, cosa que sí pasa con los perdedores en las películas. En este caso, los niños de la serie viven en una historia de tragedia constante. Además, Welcome to Derry quiere rascar lo explícito de la violencia. Muestra mucha sangre, muestra vísceras, muestra mucha más sangre, destrozos, y todo en su mayoría sin censura, obviando alguna que otra escena. Pero si hay algo que me molesta y que lastimosamente no tiene remedio, es el berraco CGI, hermano, que empeora todo el gore. Uno sabe que esto de aquí es falso. Cuando el chiste de mostrar una decapitación es que se sienta real, que no me provoque mirar a la pantalla, que me dé males en el cuerpo. Pero eso lastimosamente ya no volverá a ser. El render digital hace parte del día a día y no hay manera de sacarlo, no de esta serie como tal, sino en general de todo el cine de terror. Por suerte para nosotros, esa es una de las pocas cosas negativas que tiene Welcome to Derry. Si nos concentramos en lo bueno, vamos a notar que uno de los mayores aciertos de la serie es que entiende perfectamente que aunque el protagonista absoluto es It, para que la tragedia duela, la historia funcione, necesitas personajes vivos, reales y frágiles. El arquetipo de los niños inocentes se eleva 1 o 2 niveles para crear una red de personajes compleja, con pasados que los atormentan, un presente con propósito, dilemas morales con otros personajes más secundarios, y todo esto forma un tejido de mini historias que le dan a cada uno de estos chamacos una autenticidad poética. Los niños de Welcome to Derry son niños que ya vienen golpeados por la vida misma. Traumas familiares, pobreza, racismo, abandono emocional, expectativas rotas. Cada uno tiene su propio conflicto que no depende del payaso, pero que Pennywise aprovecha como un banquete. Por ejemplo, Lily cargando la muerte de su padre y con su fama de loca, Ronnie viviendo con el peso de un padre encarcelado injustamente, Marge obsesionada con encajar en un grupo de chicas que no van acorde a su persona, Rich asumiendo que Marge es un amor imposible, y Will pues siempre está ambulando en los límites del peligro al tener un padre militar y una madre revolucionaria. Lo brillante es que la serie nunca deja de profundizar en todos estos problemas. Todo avanza paralelamente a las mañas del payaso, y esto pasa con eficacia porque Pennywise se manifiesta como una figura retorcida de los miedos del individuo. Esta característica ayuda como ustedes no se imaginan. Lo que hace interesante este reparto no es solo quiénes son, sino cómo Pennywise interactúa con ellos. Él no aparece para asustarlos y ya, me voy. Él está para deformar sus problemas, para amplificar sus debilidades, para retorcer cada uno de sus tormentos. O sea, más que solo perseguirlos, los estudia. Y creo que en esa convivencia de protas y villano hay un impacto emocional fuertísimo que se basa en ver a los personajes sobrevivir a un monstruo que conoce sus grietas mejor incluso de lo que ellos mismos conocen. Ahora vámonos a la contraparte, los adultos, porque algo que noté es que en Welcome to Derry no representan una salida ni una figura de protección para los niños. Algunos no quieren ver lo que está pasando y otros directamente son parte del problema. La base aérea, por ejemplo, introduce los arcos centrados en las tensiones raciales, jerarquías militares completamente ridículas y secretismos. Catástrofes de Derry como el incendio del Black Spot, la niebla del episodio 8 y la persecución a Hank Grogan son cometidas por la misma gente. Es decir, el terror humano se mezcla con el sobrenatural hasta el punto en que a veces cuesta distinguir cuál es el peor enemigo. Y si hablamos de personajes, tenemos que hablar de uno muy curioso que parece que nunca estuvo, pero en realidad siempre estuvo. Yo quiero aplaudir con el corazón en la mano cómo insertaron a Maturín. Que para quienes no lo saben, Maturín es una entidad cósmica dentro del universo de Stephen King que tiene forma de tortuga y que en sus novelas es la creadora de nuestro universo
y la antítesis del mal que representa Pennywise. En It, la novela, no la película, Maturin actúa de forma indirecta, protege al grupo de los perdedores y les da la fuerza necesaria para enfrentar al payaso. La serie toma esa idea y la hace palpable a través de símbolos y gestos sutiles que parecen pasar desapercibidos, pero tienen una mayor influencia de lo que pensamos. Por ejemplo, en el primer episodio, en el flashback de Lily. Ahí Matty le intercambia a Lily un amuleto de tortuga y cuando ocurre la masacre dentro del cine, Lily es la única en la sala que sobrevive al ataque del bebé satánico, mostrando cómo la influencia de Maturin puede ser decisiva sin que aparezca directamente. En el último episodio también vimos cómo Rose le da a Halloran raíz de Maturin, una especie de infusión con literalmente el nombre de la tortuga divina que le permitió apagar las voces de los muertos que atormentaban a Dick y casi le provocan el suicidio. Pero la serie no se queda ahí. También inserta referencias que conectan a Pennywise con el universo cinematográfico de King, reforzando un ecosistema cósmico muy complejo y muy bien trabajado. Tenemos al Leroy Hanlon, que es el abuelo de Mike Hanlon, el chico de la película. En el episodio 8 tenemos de vuelta la niebla de la serie con el mismo nombre que opaca una ciudad vecina de Derry, Brighton, y dentro de la niebla aparecen seres monstruosos que matan a todo lo que se mueva. Dick Halloran, el militar que tiene poderes psíquicos, es el cocinero del Hotel Overlook de la película El Resplandor. También está la prisión Shawshank, que pertenece a la película Cadena Perpetua. Todos estos guiños posicionan a Pennywise como una fuerza del mal dentro de un universo gigante y a Maturin como la figura protectora que equilibra ese poder. Pero las referencias más bestiales son las que implican directamente a las películas, sobre todo las del último episodio. Que eso sí, si quiere escuchar el final explicado de Welcome to Derry, quédese hasta el final y de paso dele me gusta, suscríbase, active las notificaciones y no olvide seguirme en Instagram y en TikTok. Ok, retomemos. Hablemos de lo importante, el villano de esta historia. Si algo deja claro la serie es que Pennywise no necesita estar en pantalla todo el tiempo para imponer su dominio. De hecho, si no estoy mal, Pennywise no aparece hasta el episodio 5 o 6 más o menos. Pero la serie entiende algo fundamental que las películas a veces olvidaron. It funciona mejor cuando es una presencia manipuladora desde lo que hay en la cabeza, y no un monstruo que aparece cada 10 minutos. En las películas, especialmente en It capítulo 2, Pennywise terminó convirtiéndose en un villano más explícito, más hablador y demasiado visible para mi gusto. Funcionaba como un espectáculo de feria y eso hacía que perdiera su misterio. En la serie pasa todo lo contrario. Pennywise se siente casi omnipresente porque atormenta desde las sombras, desde el suspense, desde la puesta en escena e incluso cuando no aparece. Pennywise controla el ritmo, empuja las tragedias hacia donde se le da la gana, inculpando a otros y pasando desapercibido. Él decide quién vive, quién muere, y todo esto hace que este sea un payaso más letal que el de las películas. Aquí It no parece divertirse tanto en un circo. Se le nota que está hambriento, es paciente pero es cruel. No está jugando de más como un sobrado, algo que a veces se le notaba con los perdedores. Aquí administra el miedo y eso lo vuelve mucho más inquietante. De hecho, muchas muertes y situaciones de horror no ocurren por una aparición directa del payaso, sino por criaturas, visiones o eventos que claramente responden a su voluntad. Eso refuerza la idea de que Pennywise no es solo una forma física, sino una entidad que manipula la realidad como lo describen los libros. Haciendo como un resumen comparativo, las películas apostaban más por el enfrentamiento directo, por el mano a mano. Pennywise contra los perdedores. Aquí en la serie no hay mano a mano. Esto es una cacería. Visualmente, el Pennywise de la serie se siente más cercano al concepto literario, menos caricaturesco y representando más la anomalía. Su presencia no busca opacar a los otros personajes en cada aparición, sino que busca ser perturbadora. Y bueno, hablemos de lo que estábamos esperando. El episodio 8. El final deja claro que Welcome to Derry no está jugando a ser una simple precuela. Aquí hay muchísimo potencial. La serie apuesta a mucho revelando algo clave. Pennywise ya vivió los eventos de las películas. Nos damos cuenta de esto cuando él le dice a Marge que ella es la futura madre de Richie, uno de los miembros de los perdedores en It,
Y aparte le hace un spoiler directo de su muerte en It capítulo 2. Ojo con esto es importantísimo porque rompe por completo la lectura lineal del tiempo. Aunque la serie esté ambientada 27 años antes, Pennywise no lo está. El propio payaso explica que el tiempo no funciona para él como para nosotros. Pennywise es una entidad cósmica atemporal. ¿Y eso qué implica? Que él regresó al pasado con pleno conocimiento del futuro. Su objetivo ya no es solo alimentarse del miedo de este grupo de amigos, sino evitar el nacimiento de los perdedores, las únicas personas que lograron derrotarlo en toda la historia del universo. Esto es interesante porque abre la puerta a un posible bucle temporal. Pennywise intenta alterar el pasado para impedir su propia muerte, lo que podría estar generando una repetición constante de eventos. O sea, cada intento de cambio empuja la historia hacia el mismo resultado. No tanto porque el destino sea el destino y sea bueno, sino porque el orden de este universo funciona así. Y la serie refuerza esta idea con el diálogo entre Marsh y Lily. I know it sounds crazy, but what if he tries to go back and kill someone from the time before we were born? Like our parents. It'll be someone else's fight. Con esto puede que nos esté metiendo tremenda spoileada sobre el rumbo de las siguientes temporadas. Más cuando ya está confirmado que las próximas se ambientarán en épocas aún anteriores, muy probablemente cuando los padres de este grupo eran niños. Es decir, cada temporada irá retrocediendo más en el tiempo mientras Pennywise intenta cortar el problema de raíz. ¿Qué pienso yo? A mí esta idea me fascina. No solo refuerza la idea de que Pennywise es una entidad verdaderamente cósmica, sino que también encaja mejor con toda la mitología de Stephen King. Pennywise no es un monstruo más, es una fuerza que existe fuera del tiempo, atrapada en un conflicto eterno. Esto también abre dos posibilidades muy interesantes. La primera, que estemos ante un multiverso dentro del universo King, así estilo Marvel, con diferentes líneas temporales, bla bla bla. Y la segunda, quizás más elegante para mi gusto, que todo responda a un orden cerrado del tiempo muy al estilo de Dark. Los intentos de cambiar el pasado son precisamente lo que provoca el futuro. Esto, sin lugar a dudas, va a ser muy, pero muy emocionante. Lástima todo el tiempo que debemos comernos para poder verlo. Y entonces, ¿yo qué puedo concluir de Welcome to Derry? Que no es una serie pensada para gustarle a todo el mundo, y eso, paradójicamente, es una de sus mayores virtudes. En lugar de repetir la fórmula de las películas o convertir a Pennywise en una atracción, la serie decide ir por otro camino. Recuperar el terror incómodo, el que no se apoya en el susto fácil, sino en la sensación de que algo está profundamente mal todo el tiempo. Aquí It no es un villano que aparece, asusta y desaparece. Es una fuerza que gobierna, que condiciona el destino de un pueblo entero y que existe incluso cuando no lo estamos viendo. Eso es lo icónico de Derry. Este pueblecito no es solo un escenario, es un cómplice más del payaso, y esa idea atraviesa cada uno de los episodios. La integración del lore de Stephen King demuestra respeto por el material original sin caer en una sobreexplicación. La serie confía en su espectador. No nos lleva de la mano como si fuéramos un niño pequeño. Nos va sugiriendo cositas, nos pone incómodos y nos deja atar cabos, armar rompecabezas para luego decir, uy, entendí esa referencia. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Yo veo que estamos frente a una propuesta que es muy valiente y sobre todo coherente con lo que nos quiere contar. Pero también debemos darle un plus a los hermanos Muschietti porque entendieron algo esencial. It no da miedo porque sea un payaso, da miedo porque es inevitable. Siempre vuelve, se adapta al entorno, a las épocas, estudia a quienes se enfrenta. El verdadero terror de este universo no es enfrentar a Pennywise como tal, al final ya sabemos que se puede morir de maneras muy pendejas. El verdadero terror está en vivir en un lugar como Derry donde nadie quiere mirar de frente el mal. Y si esta serie mantiene esta línea hasta su última temporada, seremos espectadores de uno de los universos más oscuros, emocionantes e icónicos del género del terror.